a leer en esta primera parte de esta reunión, en el Evangelio de Lucas. Por favor, si pudieran acompañarme en el capítulo 1, Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Vamos a leer en esta ocasión del versículo 5 en adelante. Vamos a leer bastante para darle continuidad a la historia. Dice versículo 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Bien. La vez pasada pudimos hablar algo de los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas, y mi idea es poder continuar, y por eso hemos leído del versículo 5 en adelante, pero quiero hacer un pequeño resumen para tener en mente lo que Lucas ha hecho y el tremendo trabajo que él ha realizado. Podríamos pensar y decir que Lucas, cual doctor, cual médico, ya que se dice que era médico, investigó hasta donde más pudo las verdades que nosotros hemos leído en el día de hoy. Lucas fue un creyente
que sintió del Señor poder hacer algo que muchos ya habían hecho. Tuvo ese deseo por la voluntad de Dios de poder inquirir en los escritos de la época, poder entrevistarse con las personas que estaban ahí, presenciaron al Señor Jesucristo, le vieron, anduvieron con Él, le conocieron, le siguieron, vieron muchas cosas con sus propios ojos. Y Él fue y investigó, siguió la pista, siguió la información, siguió de cerca la información, hasta donde más pudo. Dice que fue hasta los orígenes de la investigación, hasta las fuentes mismas de los descubrimientos que él tuvo. Una tarea titánica, impulsada por el deseo que sentía en su alma, en su corazón, que el Señor había puesto ahí. Y hemos dicho ese versículo tan conocido, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios actuando en este siervo de Dios Lucas, que entre paréntesis se menciona, pero muy, muy poco en las Escrituras. 3 menciones, si estoy en lo correcto, y las menciona el apóstol Pablo. Dice que él investigó todas las cosas, o sea, hizo una investigación amplia, abarcó todo lo que estaba a su alcance, todo lo que pudo. Y además dice que lo hizo de manera diligente, con prontitud, con esmero, con esfuerzo. Todo eso para dar mayor claridad de la verdad a un solo hombre, Teófilo. Pero que en el día de hoy nosotros podemos disfrutar estas verdades que Lucas escribió. Ahora, en toda esta investigación que Lucas hace, que ha narrado en su libro, en una parte en el libro de Lucas, que lleva su nombre, el Evangelio, y también el libro de los Hechos, él comienza, fíjese usted, a diferencia de los otros evangelios, comienza hablando de los padres de Juan el Bautista y de los padres del Señor Jesucristo también. En esos 2 relatos hay mucha similitud. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice de los relatos de los padres de Juan el Bautista. Fíjese que dice el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer. Era de la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Fíjese que esa expresión con la cual comienza este relato, esa expresión que dice hubo, está enfatizando una intervención divina. Algunos la traducen y se manifestó en los días de Herodes, porque en realidad Lucas lo que quiere decir es que después de haber vivido 400 años de silencio por parte de Dios, Dios se quiere hacer presente. Dios ha venido a intervenir en este mundo. Ha terminado el periodo de silencio. El pueblo está en una decadencia espiritual, pero Dios se ha dignado a intervenir en este mundo. Y dice, hubo, se manifestó, surgió, llegó a ser en los días de Herodes. En este versículo 5, mire, se mencionan 5 nombres: Herodes, Zacarías, Abías, Aarón, Elizabeth. De los 4 últimos nombres podríamos unirlos con piedad. Pero del primer nombre que se menciona en los días de Herodes, ese nombre Herodes nos señala el ambiente que reinaba cuando Dios quiere intervenir en este mundo. Herodes era uno de los reyes más perversos, los más crueles,
Mató a su propia familia por temor a que se pudieran apoderar del trono. Luchó y luchó hasta conseguir el trono. Mató a judíos religiosos. Era un hombre sanguinario, perverso, malo. Pero estando en ese ambiente, Dios quiere intervenir. Y esto ya nos enseña a nosotros que Dios quiere intervenir en este mundo, aún como está, aún como le conocemos. Dios quiere intervenir en este mundo. ¿Por qué quiere intervenir en este mundo? Porque tiene un pueblo, porque tiene una nación, porque tiene una iglesia, diríamos nosotros. Porque hay pueblo de Dios todavía en este mundo. Y Dios quiere intervenir. Entonces, esta expresión hubo significa que Dios va a intervenir. Y lo hace de una manera magistral contada por Lucas. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Frente a Herodes, este hombre, se menciona un matrimonio, pero también se menciona su procedencia, de dónde procedían estos matrimonios, o este matrimonio. Zacarías de una clase sacerdotal, dice de la clase de Abías, y Elizabeth de la descendencia de Aarón. Dos hombres, un hombre y una mujer unidos por una familia sacerdotal. Fíjese que para los sacerdotes no era obligación casarse con una hija de otro sacerdote o de descendencia sacerdotal. Solamente estaba la advertencia que tenía que casarse con una mujer del pueblo de Israel. Pero en este caso, lo que se da aquí es que seguramente fueron unidos por Dios estas parejas buscando la excelencia, lo mejor, como el apóstol Pablo instruye en Filipenses, que uno puede escoger lo mejor de lo mejor. Y Dios une aquí a un hombre y a una mujer de la clase sacerdotal, prestando ese servicio sagrado, con parentesco en el servicio sagrado. Y se dice de Zacarías que era sacerdote de la clase de Abías, una clase que se nos menciona en Primera de Crónicas, donde allá se nos dice de que habían tantos sacerdotes que David lo que hace es un poquito ordenar el sacerdocio y divide en 24 clases a todos los sacerdotes que había, para que todos de alguna manera pudieran servir. Nos dicen los historiadores que en la época en que estaba Zacarías, ahora habían por lo menos 18.000 sacerdotes. Las clases se mantenían, aunque si bien es cierto, se nos dice que de estas 24 clases sacerdotales que estaban en el tiempo de David, cuando fueron cautivados por Babilonia y después volvieron de la cautividad, solo 4 clases volvieron. Pero se volvió a reestructurar las clases manteniendo los 24 nombres de estas clases. Y esos 18.000 sacerdotes se distribuían en estas 24 clases. Por lo tanto, estos hombres tenían la esperanza, por su descendencia, de poder servir en alguna manera en el templo. Y ahí aparece Dios, en este ambiente. Un rey perverso y un matrimonio que quería servir a Dios. Por descendencia, servían a Dios. Ahora miremos a ellos. ¿Cómo eran ellos en su vida personal?
Versículo 6. Ambos, dice. Ambos. Lucas agrega esta expresión, ambos. Está diciendo con esta simple expresión, que todos podemos entender, que Zacarías y Elizabeth eran lo que va a decir a continuación. No se refiere solo a uno, o a Zacarías o a Elizabeth, sino que se refiere a los dos, ambos. Y los une con esta expresión, ambos. Dice, eran. Tiempo presente. No dice que fueron. Tiempo pasado. No, Lucas está refiriéndose a la actualidad del testimonio de su vida. Cómo ellos eran en la actualidad. No estaba Lucas escribiendo una añoranza de cómo ellos eran antes. Y a veces hablamos de vidas de algunos hermanos o que personas que conocemos nosotros en el tiempo pasado, porque en el tiempo presente han cambiado. Pero Lucas no. Lucas se está refiriendo a ellos en el tiempo presente. Y dice, ambos eran justos, rectos. Eran de una sola línea. Su sí era sí. Su no era no. Y agrega esta expresión, delante de Dios. ¿Sabe cuál era el secreto de este matrimonio piadoso? El secreto era este, delante de Dios. Este matrimonio vivía consciente de que estaban delante de Dios. No delante de las personas, aunque eso era verdad, porque no vivían aislados, no vivían encerrados, no vivían en su metro cuadrado, diríamos nosotros. ¿No? Ellos hacían su vida normal, pero su conciencia les declaraba a ellos que estaban delante de Dios. Hermanos, nosotros, ¿delante de quién vivimos? Mire, aunque en algunas comunas han levantado la cuarentena y han podido salir algunas personas, los que todavía estamos en la casa ya por mucho tiempo, podríamos pensar que vivimos solo delante de nuestra familia. Y si levantan la cuarentena y tenemos la posibilidad de salir, podríamos pensar que podríamos estar viviendo delante de las personas, de la sociedad, del vecino, de nuestros compañeros de trabajo, etc. Pero Zacarías y Elizabeth, ellos tenían conciencia de que vivían delante de Dios. Eso era la fuente de poder que ellos tenían para la vida que vivieron. Esa era la base, esos eran los cimientos de donde los cuales ellos podían tener una vida fructífera y fortificada delante de Dios. Una expresión tan simple, pero que enseña una gran verdad, hermanos. Nosotros tenemos que tener conciencia de que vivimos delante de Dios. Dios nos ve. Las 24 horas del día podríamos decir, Dios nos ve. Estamos delante de Él. No nos podemos esconder. Todo lo hacemos delante de Él. Todo, absolutamente todo.
Y aunque no tengamos conciencia de estar delante de Él, déjeme decirle esto, estamos delante de Él. Y Él nos ve. Pero este matrimonio, Zacarías y Elizabeth, tenían esa conciencia. Estamos delante de Dios. Y mire lo que dice, ambos eran justos, rectos, delante de Dios, y andaban, vivían, reflejaban, manifestaban en su vida irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, irreprochables. Procuraban, hermanos, procuraban que sus hechos, su vida, fuera el fiel reflejo de su fe delante de Dios, de vivir una vida delante de Dios. Ambas cosas, la conciencia de estar delante de Dios y lo que reflejaba su vida, eran una sola cosa. Una sola cosa. Ya que dice que eran irreprensibles en todo. No en algunas cosas nomás. En todas, dice, los mandamientos. Seguramente los mandamientos se refiere aquí a las celebraciones ceremoniales religiosas, a todo lo que había que cumplir ceremonialmente. Y ordenanzas seguramente se refiere a todos los otros tipos de ordenanzas civiles. Cumplimiento con la sociedad, con el prójimo, con la familia, etc. Y ambas cosas, las ordenanzas religiosas y los cumplimientos delante del prójimo, eran dados por el Señor. Eran dados por el Señor. Y este matrimonio, hermanos, este matrimonio tenía esa conciencia de que estamos delante de Dios. Y aunque eran pecadores, porque aquí no está diciendo que no eran pecadores, todos somos pecadores. Pero este era un matrimonio que era transparente, se transparentaban en su vida delante de Dios y cumplían todos los mandamientos, las ordenanzas, no algunas cosas, no las que les gustaba a ellos, no las que le agradaban a ellos nomás, no, todas las que estaban a su alcance, ellos la procuraban cumplir, hermano. No lo que a nosotros nos agrada nomás, no lo que a nosotros nos convenga, todos. Entonces, termino diciendo, lo dejo hasta aquí, hermanos, pero la clave de esto, repito, es la expresión delante de Dios. Hermanos, todos estamos delante de Dios. No crea usted que en el tribunal de Cristo, ahí recién va a estar delante del Señor. No, no, no. Ahora estamos. Ayer estuvimos, ahora estamos, mañana también estaremos delante de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.